destino. ¿Ya? Es eso nomás. Ya para que no suene tan pesado. Entonces, pasamos esta última clase a la dictadura, al golpe militar, ¿no es cierto? Y a la dictadura que se convocó entre 1973 y 1999. ¿Ya? Déjenme servirme tecito. Infaltable. Ya. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se dio en este tiempo? ¿Ya? Tenemos que recordar que estábamos nosotros hablando, ¿no es cierto?, hace un ratito de la reforma agraria, de que Salvador Allende expropió todo lo que pudo, todo lo habido por haber. Entonces se generaron ciertas cosas en contra del gobierno de Salvador Allende, porque resulta que como el gobierno de Salvador Allende era un gobierno socialista y Chile estaba alineado con Estados Unidos, que de socialista no tiene nada, intentaron boicotear el gobierno a toda costa, ¿ya? Por cierto, el gobierno, o sea, el boicot al gobierno de Salvador Allende no es un mito, esa cuestión es verdad, ¿ya? Por eso lo digo así, como el boicot que se preparó, con ciertas como aplicaciones, ¿ya? Primero tenemos la doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Esta doctrina de seguridad nacional se refiere a intentar evitar el comunismo a toda costa, ¿ya? Porque cuando vimos, ¿cierto? Guerra Fría, todo esto, vimos que a América llegó la revolución cubana, llegó el socialismo también. Entonces, como Estados Unidos dijo, chuta, si llegó a Cuba, puede llegar a cualquier parte, se preparó militarmente para la llegada del socialismo a cualquier país de Latinoamérica. Y como llegó a Chile, y más encima de forma democrática, se picaron más todavía. Entonces aplicaron la doctrina de seguridad nacional o sea, como a Chile, ¿ya? También aplicaron el Plan Cóndor, ¿no es cierto?, que es un sistema de operación e inteligencia en contra también de militantes del Partido Comunista, personas comunistas, filial al Partido Socialista, bla, bla, bla. Ya, estas dos doctrinas lo que buscan principalmente es como que el comunismo no se expanda y que no llegue a ninguna parte, ¿ya? Es por eso le digo que es para reprimir y reprimir y reprimir, ¿ya? Ok, entonces llegamos a esta parte, ¿no es cierto?, teniendo claro esto. Nos remontamos al martes 11 de septiembre de 1973, ¿ya? En donde a las 9:43 de la mañana, Augusto Pinochet, que es el jefe comandante del ejército, lidera, mejor dicho, un golpe de Estado a la moneda, ¿ya? La destruye, acribillan a Salvador Allende, ¿no es cierto? De hecho, muchas de las cosas que vamos a ver ahora, porque esta diapositiva ahora es puro texto, pero vamos a ver muchas fotos que salen en el Museo de la Memoria, no sé si alguien ha ido. Pero aquí varias fotos vamos a ver que salen en el video en el Museo de la Memoria. Sí, es muy bueno. Pero si van a puro llorar, se lo aseguro. Yo salí como una Magdalena de ahí. Em, entonces, como les digo, bueno, al principio el golpe militar no fue liderado por Augusto. De hecho, Augusto se metió como casi al final al golpe militar, ¿ya? Sino que al primero lo lideró vicealmante de la Armada, José Toribio Merino. Ay, que estoy rara para hablar. Este señor primero lideró el golpe militar, ¿ya? Pero, Gustavo Lech, por supuesto. Y ahí después se coló Salvador Allende tomando el poder, ¿ya? Y después vamos a ver cómo qué hizo ahí, ¿ya? Entonces, como les digo, ya después de que se acribilló a Salvador Allende, se hizo pebre la moneda, sumió el cargo a Augusto Pinochet. Ya, no sé si ustedes sabían, pero Augusto Pinochet tenía un helicóptero con la Lucía Iriart. En caso de que cualquier cosa saliera mal, él se iba a seguir arrancando a Argentina. No sé si sabían, pero hay un dato X. Entonces, ya, se revolucionó toda la política que había en este momento, ¿no es cierto? Porque pasamos de tener un presidente socialista a de la nada tener un militar en la presidencia. Lo digo entre comillas porque si hablamos de conceptos democráticos no es presidencia, pero bueno. Se estableció una junta militar para organizar eh, el país, ¿ya? Para organizar la administración, la economía, todo lo que tenga que ver con la parte administrativa del país. Primero, se estableció que, bueno, primero se iba a cambiar la constitución, ¿ya? Que después se cambió la de 1980, ¿no es cierto? Redactada por Jaime Guzmán. El poder del
de la cabecera del poder, ¿no es cierto?, se iba a rotar a cada 2 años, ¿ya? Teóricamente, porque bueno, Pinochet nunca lo hizo en verdad, ¿ya? Él gobernó los 17 años que gobernó y nada, pues nunca le dio el poder a otra persona cuando en el junta militar se estableció eso, ¿ya? Y nada, pues hicieron otras cosas, como por ejemplo designar al Contralor General de la República, declaran guerra civil, ¿ya? Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía, es decir, reprimir gente y asesinar a las personas que estaban en condena aflictiva, ¿ya? Perdónenme, chiquillas, si me notan un poco nerviosa, pero como este tema es sensible, no quiero decir algo estúpido, ¿ya? Entonces estoy como más recatada con lo que digo. Em, pero eso, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que en esta época se generaron ciertas cosas, la represión a las personas afiliadas al comunismo, al socialismo, cualquier relación con la izquierda, ¿no es cierto? Se genera el golpe de Estado, ¿no es cierto? Y queda el jefe comandante del ejército como líder de Chile, o presidente, como quieran llamarlo. Y en la junta militar, que era la administración política del país en esta época, establecía ciertas cosas, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? ¿Bien? Ya, súper. Entonces, como ya les había mencionado, se establece la Constitución de 1980, que es la Constitución que tenemos actualmente, ¿ya? A menos que el 4 de septiembre se gane la prueba y bueno, cambia la Constitución a la Constitución del 2022, ¿ya? Pero de no ser así, quedamos con la Constitución de 1980, ¿ya? Primero tenemos que entender cómo es el contexto en el cual se dio esta Constitución, ¿ya? Primero, se dio en el discurso de Chacarillas, ¿ya? El discurso de Chacarillas era como, ¿cómo decirlo? Como una especie de, o sea, no es que es secta, pero un grupo de personas, ¿ya? En el sur que estaban discutiendo em, cómo era la mejor forma de reprimir a la gente sin represiones legales, ¿ya? Porque tenemos que entender que en esta... Me siento importante porque ese día es mi cumpleaños, el 10 de... no, agosto, julio. Julio, está el loguito cumpleaños. Bueno, felicidad adelantada. Pero sí, ahora tienes que saber que el discurso de Chacarilla se inventó para tu cumpleaños en 1977, ¿ya? Ahí tiene un dato interesante. El 4 de septiembre. Ya. Es que dice 7 de septiembre. O sea, 10. Entonces, como les digo, este discurso de Chacarilla se dio en el sur, ¿no es cierto? Y era un grupo de personas que estaba pensando cómo intentar que la represión no sea tan reprochada mundialmente, porque recuerden que los derechos humanos aquí existían, ¿ya? No, por ejemplo, no sé, por la época de Carlos Ibáñez del Campo, los derechos humanos todavía no existían, ¿ya? Aquí sí, entonces podían ser reprochados legalmente de forma internacional, ¿ya? Entonces dijeron ya. ¿Qué podemos hacer para que no sea tan cuático? Ya a alguien se le ocurrió la increíble idea en la comisión Ortúzar, que es como una comisión dentro del discurso de Chacarilla, que dice ya, hagamos una nueva constitución. ¿Por qué no? Si en la constitución dice que persigamos comunistas, bueno, no es anticonstitucional, pues, porque ahí dice. Entonces, nada, pues, entonces crearon la nueva constitución, ¿no es cierto? Dentro de o sea, dentro del grupo de la comisión Ortúzar está Jaime Guzmán, ¿ya? Famosa persona de la historia de Chile. ¿Y qué establecía esta constitución? Era bien particular, tenía ciertas cosas bien importantes, ¿ya? Primero, que ahora tenemos dos nuevos tipos de senadores, que son los senadores designados y de senadores vitalicios, ¿ya? Los designados son los excomandantes en jefe del ejército, ¿ya? Y los senadores vitalicios son los expresidentes. Entonces, pónganse ustedes, Eduardo Frei Montalva podía ser perfectamente un senador vitalicio porque él era un expresidente, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, después cuando Pinochet salió del cargo, también él postuló a ser un senador vitalicio y de hecho fue senador por mucho tiempo en el gobierno de Erwin, ¿ya? Y presta atención aquí, a cada 8 años sí va a ser un plebiscito de sí o no, de que si seguía o no seguía al mando Augusto Pinochet, ¿ya? Entonces, esta constitución se aprobó en el 98, en el 88 sí iba a ser un plebiscito, ya que se hizo, y después vamos a ver cómo salió eso, ¿ya?
Bueno, y un artículo bien particular de esta constitución es que constitucionalmente no se pueden propagar otras doctrinas de, bueno, ahí dice de carácter totalitario fundada en la lucha de clases, que es básicamente el comunismo, pero dicho de otra forma, ¿ya? Ninguna doctrina simpatizante a la izquierda puede ser practicada en Chile, ¿ya? Es anticonstitucional. Bueno, establece un presidente fuerte en atribuciones, ¿no es cierto? Muchas, diría yo. Y nada, pues, después se genera un Consejo de Seguridad Nacional que es como una especie de agrupación para asesorar a Chile de forma militar, ¿ya? ¿Cómo decirlo? Se entrenaban a los militares para reprimir, de alguna forma. Así como dicho de forma como bien simplecita, ¿ya? Y también se genera, bueno, la DINA y la CNI, que eran fuerzas de inteligencia, ya que era como una especie de policía que se escabullía como civiles para encontrar personas simpatizantes. A ver, ¿quién levanta la manito? Acá no fue cuando invirtieron dinero como para que vinieran soldados alemanes a como por así decirlo, asesorar al régimen. Como, porque me acuerdo que se decía que tenían como los mismos uniformes que usaban los alemanes. Y no solo alemanes, trajeron estadounidenses, alemanes. Como, no sé si se acuerdan en la Guerra Fría, todos los grupos que estaban en contra de la URSS. Bueno, todos los militares de esa época. Es decir, Estados Unidos, Alemania, Italia. Bueno, esos tres países principalmente. ¿Ya? Italia no tanto, porque Italia, bueno, tampoco es como que se destaque por su militar, pero sí, como dice Daniela, principalmente alemanes y estadounidenses como que le hicieron asesoramiento en prácticas militares a Chile. ¿Ya? Por eso los militares de esta época eran tan brígidos y tan como pillos, ¿ya? No porque sean de naturaleza así, no, porque les enseñaron a ser así, ¿ya? Uy, ¿estoy grabando? Sí, ya, se me había olvidado. Eso respecto de como, bueno, igual la constitución del 80 tiene hartas cosas, ¿ya? Pero esto es como lo principal. El 80 se muestra cómo se metían civiles para cazar a los que pensaban. Claro, claro, Carolina, exacto. Los militares, y como les digo, los de las DINA y las CNI, ¿ya? De hecho, no sé si ustedes vieron el cortometraje Bestia, que narra, bueno, no es que narre, pero muestra cómo Ingrid Olderock, que era una ex, ¿cómo se llama? Mayor de carabineros, utilizaba perros para torturar a las personas. Sí, es fuerte. Le diría que lo Esa vean. mujer era muy mala, terrible acuática. Sí, no, si no es con no eres cuática, era súper mala. Sí, miren, les diría que lo vean, pero con discreción, ya, porque como dice Carolina, es fuerte. Y como dice Tiare, es mala la vieja. Es mala, mala, mala. Entonces, fuerte siempre cuando sepas el contexto, claro. Sí, claro, sí, miren, ustedes no saben nada de Ingrid Olderock, busquen como un poquito quién es, y ahí vean el cortometraje, ¿ya? Pues como les digo, esta mujer utilizaba perros para torturar personas, ¿ya? Es súper fuerte. Y ella, después de ser mayor de carabinero, pasó a ser parte de la CNI. Por eso les digo, la CNI eran personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo, que estaban metidos en esta agencia policial civil para investigar a personas y, como dice Carolina, y cazarlas. No es necesario indagar mucho para acercármela. Ah, no, pues, pero para cachar quién es, más o menos, para entrar como en contexto. Y de hecho después a esa señora le metieron un balazo en la cabeza así en la calle, y iba caminando y le metieron un balazo en la cabeza. Y después andaba diciendo, ay, es que ahora ando con miedo de salir. Sí, no murió. Ven, hierba mala nunca muere. ¿Quién fue el del ataque? ¿No fue del frente? No, fue de un civil. De hecho, a ver, déjenme. Voy a poner un poco en pausa la grabación. No, no, si la señora era mala. Ya, era mala. Qué terrible, hasta parecía una señora dulce. Es como estas señoras que son tan tiernas que se te olvidan que fueron como lo peor del mundo en su juventud. Y lo peor es que nunca. Claro, ella después murió como en el 2013.
Y como que murió de otra cosa sin nada que ver. Como que murió como de vieja. Pero... Porque no me acuerdo por qué. O si no como por un paro. Pero nada como violento. Y como dice Carolina, nunca pagó. Muerte natural, claro. Entonces... para que vean lo injusta que es la vida a veces. No, o sea, la mayoría de los funcionarios de la DINA no recibieron condena. Y los que tienen condena están en una cárcel mejor que en mi casa. Claro, literal. Si después como que se hicieron todo el mundo los desentendidos con lo de la DIN y la CNI. Y como ya muchos... Resort Punta Peuco. Claro. De hecho, no sé si escucharon que habían ciertos políticos que querían que liberar a los de Punta Peuco, porque ellos son como los pocos que cuestionan, o sea, que enjuiciaron y los querían liberar. Arroba Cas, José Antonio Cas, que va todos los años a la conmemoración y va a Punta Peuco a ver a esos reos. No quería decirlo yo, así que gracias por decirlo. Después si lo digo yo me dicen adoctrinadora. Lo digo yo, pero si me funan, lo digo yo también. Ah, ¿y qué pasa? Y no, me arrepiento, es más, lo diría de nuevo. Ah. Y eso, ya para que vean que la CNI era súper fuerte. Como ahí decía, ¿quién fue que lo dijo? A la Alanis, que decía, claro, la señora es súper dulce y y estaba metida en la DINA. Para que vean, era literalmente cualquier persona en esta época. No sé si ustedes vieron los 80 cuando, cuando también se acercó el tipo oye, a lo mejor lo voy a spoilear, pero cuando se acercaron al Juan y le dijeron que era su hermano y al final era de la DINA. José Antonio. Oh, y si era pegajosa la canción. José Antonio Cas. Vota dos, vota Cas, vota dos, vota Cas. Sí, y le tomaron a la hija y después, bueno, el tipo de pura buena onda, porque igual era un poco humano, la soltó, pues, pero. Para que vean. Así que, no, en esta época era acuático. Aquí era el verdadero, no puedes confiar en nadie. Eso. Eso respecto a la constitución del 80. ¿Cómo estamos con esto? Con la constitución. ¿Bien? Ya, me tenía una cosita. Aquí creo que esto es como lo último más como de... Sí. Es como lo último como de puro bla bla y después son puras fotos para que comentemos y cosas así. Bueno, no puras fotos, pero la harta mayoría son fotos, ¿ya? Eh, obviamente, la gente utilizó el pretexto. Bueno, los militares, mejor dicho, usaron el pretexto. Me pone violenta esta etapa de Chile. A mí igual. Solamente que intento disimularlo. Como que por dentro estoy con ganas de hablar de todo, pero tengo un mínimo de ética. ¿Qué pasó? Los militares de esta época utilizaron el pretexto de la economía para generar un golpe de Estado como si violaciones a derechos humanos fueran suficientes para justificar eso. Pero bueno, debate de otro día. La cosa es que la economía, por supuesto, cambió. Ya recordemos que antes estábamos con la reforma agraria, ¿no es cierto? Estábamos con Salvador Allende, expropiaciones por aquí y por allá. Y aquí cambió todo. Ahora sí, no me acuerdo quién había confundido. Ahora sí llegan los Chicago Boys. Así que para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Llegaron los Chicago Boys, la idea de Milton Friedman, esta idea del neoliberalismo, de liberalizar la economía, ¿no es cierto? De que el Estado no sea tan parte de la economía. La Alanis también. Ahora sí Alanis llegaron los Chicago Boys, ¿ya? No antes. Y se implementa el modelo neoliberal que también permanece hasta el día de hoy, ¿ya? Se asigna al sector privado la mayor parte de la actividad productiva. Ahora ya no tenemos empresas estatales que están generando productividad, sino que ahora tenemos empresas privadas, ¿ya? La única empresa, o la única de las pocas empresas que quedó estatal fue Codelco, que también está hasta el día de hoy. Ah, bueno, ya no porque cerró, pero estaba hace unos cuantos días, ¿ya? Eh, obviamente, chao modelo Easy, chao reforma agraria. Aquí empezamos de cero, ya de cero, cero, cero. Y esto estaba funcionando relativamente bien, ya por eso se generó algo que se llamó el milagro chileno, que contempló del 76 al 81, que es el crecimiento del 8% del PIB anual y bla, bla, bla. Es decir, Chile creció un 8% económicamente durante esta época, ¿ya?
Pero, como no todo podía salir tan bien, resulta que en 1982 hubo una deuda externa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que la gente, o más que la gente, los empresarios se empezaron a emocionar con esta idea del milagro chileno y comenzaron a pedir plata como loco a lo extranjero, ¿ya? Para seguir invirtiendo, gastando en Chile y bla, bla, bla. Pero resulta que pidieron mucho al extranjero y después no tuvieron cómo pagarlo, porque lo que producían no era suficiente para pagar a un extranjero. Entonces se generó una deuda externa por parte del Estado chileno, porque recuerden que el Estado chileno, si bien aquí era ausente, apoyaba a los privados, ¿ya? Entonces, si los privados caían en crisis, el Estado caía con ellos, ¿ya? Y de hecho aquí en la crisis del 82 quedó la embarrada, muchas empresas cerraron, hubo no sé cuánto por ciento de tasa de desempleo, hubo hambruna, ollas comunes, como que de nuevo todo mal, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Entonces dijeron ya, ¿qué podemos hacer ahora que la embarramos tan feo? Dijeron, ok, implementemos el estado subsidiario, ¿ya? El estado subsidiario no lo confundan con el estado de bienestar, ¿ya? El estado de bienestar lo que busca es a todo el mundo darle las necesidades básicas, ¿ya? Y que todas las personas, sin distinción, tengan acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, bla, bla, bla. Mientras que el estado subsidiario se caracteriza porque el Estado le da a las personas lo que necesita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya hace una cualificación, tipo, ya, la Daniela necesita educación, pero no salud, entonces lo que le vamos a dar es salud. La Alanis necesita vivienda, pero no necesita ni salud ni educación, entonces le damos la pura vivienda. La Carolina le falta salud, pero no educación ni vivienda, así que le damos la salud. Ya, como que dependiendo de lo que le falte, es lo que le dan. ¿Ya? Y por eso, de hecho, el día de hoy tenemos esta famosa, ¿cómo se llama? El registro social de hogares, ¿ya? Porque el registro social de hogares te encasilla en un porcentaje según lo que tienes, y según lo que tienes, el Estado te da, por los bonos, el IFE, todas esas cosas, para que vean. Eso es como en general de la economía en dictadura. La verdad es que mucho más no se puede seguir diciendo, porque todo esto sigue implementándose hasta el día de hoy, con modificaciones, por supuesto, porque ahí no existían los IFE, pero la mayoría sigue hasta ahora, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? Con la economía en dictadura. Muy bien, ya, excelente. Ay, por cierto, me niego a decirle gobierno militar, así que se van a tener que bancar que le digo dictadura, ¿ya? Mis principios son intachables, o sea, no intachables, como intocables, así que es dictadura ya. Es que, ¿saben qué? Cuando hacía estas clases yo decía, chuta, y si hay alguno que me dice, no, profe, gobierno militar, y me pongo a pelear con esa alumna. Por eso yo estaba como tan nerviosa al hacer este power, porque uno nunca sabe con lo que le van a salir. Entonces, pero hay confianza, así que no se preocupen. Bueno, y como les mencionaba, bueno, esta foto la saqué, como les dije, en el Museo de la Memoria. Más que nada para reflexionar un poco, porque si bien va a quedar la cagada en YouTube. Sí, no me importa. Total, la clase ya la hice. Ya no pueden deshacer la clase, así que digan lo que quieran. Pero además sacan un extracto de este video y me fueron en TikTok, eso sí. Pero bueno, que hagan lo que quieran, ya no le tengo miedo a nada. Em, Aquí es más que nada para reflexionar un poco. No sé si quieren decir algo respecto a lo que ven aquí sobre la dictadura, porque ya si bien lo estamos viendo para la clase ya la hice, ya la adoctriné, claro. Y desadoctrinamiento no existe, así que... No, mentira, chiquilla. Em, Como les digo, ¿qué piensan sobre esto? Porque aquí hay hartos titulares bien fuertes, encuentro yo. Si el gobierno entregó listas de otros 1.160 exiliados que pueden volver. ¿Ya? Y ahí hay una lista, pero enorme. Con alambres de púas estrangularon a una playa joven y atractiva mujer. Ubican fosa con 10 fusilados. 120, no, 1.237 detenidos por no acatar toque de queda. Condenan a exagentes de la DINA por muerte de 3 jóvenes en 1973. Aquí hay un cartel pidiendo justicia por las personas, ¿no es cierto?, desaparecidas. Aquí cuenta un poquito lo que pasó, ¿no es cierto? Rabia y pena.
Como les decía, si bien esta clase es para informarse de lo que pasa en la dictadura, enseñarlo, ¿no es cierto? No quiere decir que igual conmocione el tema, igual es fuerte, no es menor lo que pasó, ¿ya? Entonces, más que nada, para como, yo sé que a lo mejor ustedes tienen conciencia sobre esto, si no soy estúpida tampoco y digo, no saben ni una, no, sí saben, yo sé que saben, pero a lo que voy es que es diferente, encuentro yo, como ya saber teóricamente qué pasó, a ver cosas tan cercanas como diarios, caras de personas y todo eso. Aquí creo que esta cuando fui al museo la encontré muy fuerte. Como una carta que decía quién eran los detenidos desaparecidos. Eran hombres, mujeres, niños, ancianos, eran padres, madres, algunas mujeres estaban embarazadas, hijos, esposos, abuelos, tíos, matrimonios, grupos familiares. Eran a lo mejor militantes o dirigentes de partidos políticos de izquierda, ¿ya? Es decir, en dictadura los detenidos desaparecidos podían ser literalmente cualquier persona. Es más, había gente que, por ejemplo, por rabia le decía, no sé, a carabineros que tú eras del MIR, ponte tú, que es la movimiento revolucionario, el movimiento izquierda revolucionario, y te llevaban, y chao, fuiste bueno. Entonces, em, para que vean que el asunto no es menor, ¿ya? En dictadura sí se vulneran derechos humanos, en dictadura se mataron personas, y a mi juicio, ya aquí entra un poco mal en lo que pienso yo, no hay plan económico que justifique todo lo que pasó, ¿ya? Aquí hay algunas bueno, algunas, no, sí, algunas porque falta para allá, para allá. En el museo también salen caras de un grupo de personas, porque esto es como una ínfima parte de las personas que fueron detenidas desaparecidas, que fueron asesinadas, torturadas, o fueron víctimas de la represión de la dictadura. Em, pero es fuerte ver cómo son tantos, ya, y que cualquier persona aquí puede ser algún familiar de nosotras y no nos demos cuenta, ¿ya? Pero bueno, no iba a ser para siempre, por supuesto, la dictadura, ¿ya? Gracias a Dios. Entonces, se volvió el regreso a la democracia. ¿Y cómo? ¿Cómo volvió la democracia a Chile? Resulta que existía oposición a la dictadura, por supuesto. ¿Eran partidos oficiales del gobierno? No. Eran partidos recontra o clandestinos, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento Popular Democrático, el MIR también, el GAP. Estaban ahí en la clandestinidad, ya, porque no eran legales, básicamente. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero el Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue quien mató al Jaime Guzmán y quien intentó matar a Pinochet también en el 86. No sé si ustedes sabían, pero Pinochet fue al Cajón del Maipo y lo intentaron asesinar y no les salió, pero lo intentaron. De que se intentó, se intentó. De que no haya salido bien es otra cosa. Y por supuesto, habían por otro lado partidarios de la dictadura, eso es innegable, ¿ya? Partidos como la UDI, Renovación Nacional y Avanzada Nacional, ya estos eran los tres principales porque recuerden que en esta época tampoco es como que existía un pluripartidismo tan grande, ¿ya? La intención es lo que cuenta, claro. Como se intentó por último, ya se valora el intento. Em, de hecho, UDI y Renovación Nacional son partidos que siguen vigentes hasta el día de hoy. Y obviamente hay personajes que están vivos el día de hoy que estuvieron aquí en estos partidos, que estuvieron en la campaña por el sí, ¿ya? Y actualmente siguen activamente trabajando en la política sin ningún ley que se los prohíba. Es que eso no entiendo. O sea, ¿cuántos muertos más tienen que haber para que hagan una ley acá ante el negacionismo de la dictadura? O sea, es que me encuentro insensible de que permitan que figuras que participaron activamente en la dictadura sean rostros de televisión y estén en la política. Es cuático, ¿cierto? De hecho, José Antonio Cast, po, que decía que de hecho hay un video del jovencito haciendo campaña por el sí. Tenía como nuestra edad. Y ahora se tiró para presidente. Y lo peor es que él dice, no, es que yo no es que apoye la dictadura, pero como flaco, hiciste campaña por el sí. Si eso no apoya la dictadura, no sé qué es. Y sigue siendo nefasto, y lo peor, cuánta gente votó por él, claro. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero
en la Constitución nueva hay un artículo que dice que el negacionismo va a ser sancionado. Y hace referencia a esto, para la dictadura. Porque es como decir que los nazis no mataron a nadie. No, hay mucho registro de que sí, como que ya no podéis negarlo, imposible. Se aprueba es la nueva constitución y se desarma la UDI. Ya no hay más UDI. Y renovación Literal. legal. Se desarma la mayoría de partidos de extrema izquierda, o sea, de extrema derecha, como la UDI, RN y Acción Republicana se han echado para la casa. Y la ex ministra de Educación que no hablaba, silbaba, la Cubillos, ella. De hecho, ¿han escuchado los audios de Patricia Maldonado? Que dice como, yo voy a ser pinochetista hasta el día que me muera. Y voy a poner una chapa Augusto Pinochet en mi ataúd, una cuestión así. La señora también. Dios mío. Vaya a acostarse, señora. Odio demasiado a la Pati Maldonado, pero la primera razón que nunca le voy a perdonar es haberme matado el pelo morado. Chile ya no puede teñir el pelo morado por culpa de esa señora. Ya, pero mira, eso si te corta el pelo cortito y te lo teñes morado, pero si te lo teñes morado largo, no creo que. No, No, me cae tan mal la Pati Maldonado. A mí me cae su amiga mal, la Pulido, la Cata Pulido. Es igual, es derechista, pero me suena. extremo. Esa es la que Sí. se. Mi codo, mi codo. Tuvo una- ¡Ay! No, sí hay hartos que son así medio raros. Como, es que saben que chiquilla el tema ya que ni siquiera es como de opinión o no, es que cómo podéis defender a alguien que defiende la dictadura, ese es el tema. Como, ¿cómo te da? No, no sé. La verdad es que siento que Chile es un caso bien especial porque todos los países donde hay dictadura, no sé, ejemplo, aquí hablan tan libremente de no, que Venezuela es un país terrible, que lo que está pasando es horrible, pero yo siento que lo peor es vivir en un país donde hubo una dictadura y se le invisibiliza todo el rato por el auge económico. Mm, claro. Y de hecho, en países como Alemania, si uno dice alguna brutalidad así como el nazismo nunca mató a nadie o el nazismo es lo mejor y cuestiones así, te matan, o sea, te matan, ¿no? Te mandan preso. Porque allá está sancionado el negacionismo y allá todos saben que el nazismo no fue algo precisamente bueno. Doble estándar, claro. Sí, hay Entonces, mucha conciencia en Alemania. mm, hay mucha conciencia en Alemania y en Alemania la gente no habla así como por hablar. Entonces, hay como más conciencia de los derechos humanos, todo esto. Y aparte lo de Alemania fue brutal. Lo de Chile también, pero quedó para la historia y esto, a la historia de Chile también. ¿Ya? Afortunadamente, en 1988 se convocó a un plebiscito, ¿ya? Que era por el sí o por el no, ¿ya? El sí que sí siguiera la dictadura o el no que no siguiera la dictadura, ¿ya? Y el no, por supuesto, iba a ser encabezado por Patricio Elwin, que, por cierto, después iba a ser presidente de la concertación, ¿no es cierto?, de los presidentes después de la democracia, o sea, como de regreso a la democracia, ¿ya? Algo quería agregarles. Para la Constitución del 80 se hizo un plebiscito, ¿ya? Para aprobar o no, o sea, sí, para aprobar o no aprobar la Constitución del 80. Pero algo importante destacar es que en esa o sea, ese plebiscito, si bien ganó como el sí, o sea, como sí, si queremos esa Constitución, esa Constitución, ay, siempre confundo las palabras. Esa votación fue con puro fraude electoral. ¿Por qué? Porque no había fiscalizadores. No había fiscalizadores electorales. El CERVEL no sirvió para nada. Entonces, para que lo tengan también en consideración. ¿Ya? Y nunca va a haber una votación democrática mientras haya persecución política. O sea, También. como la base de la democracia. Claro, porque ¿qué pasaba con los detenidos desaparecidos? No votaban, pues. ¿Cuántos? Y aparte de que se mataba a gente que estaba en contra de la dictadura, entonces no hay como, por así decirlo, lo básico para establecer una votación democrática. Claro, como dice Daniela, aparte sabían si tú votabas que sí o que no, po, en la votación del 80. Entonces, si te pillaban votando no, chao, para casa.
como las votaciones en Venezuela que sigue ganando Maduro. Claro, como que raro, literalmente, si tú le preguntas a cualquier persona de Venezuela, nadie, absolutamente nadie te dice que quiera a Maduro en el poder y por alguna razón gana. Como algo no cuadra, algo está fallando ahí. Entonces, aquí lo mismo en el 80, ¿ya? Pero después, para el plebiscito del 98, o sea, el 88, ahí hubo una fiscalización más fuerte, habían apoderados de mesa, estaba el CERVEL vigente, etcétera, ¿ya? Aquí hay algunas fotitos sobre esto, ya vamos a ver un poquito. Aquí, bueno, después de que ganó el no, los candidatos presidenciales que estaban, ya que era Hernán Bucci, Francisco Javier Errázuriz y Patricio Elwin, que Patricio Elwin ganó con un 51,6%, ya que es mayoría absoluta. Aquí hay algunas cosas que igual quiero que veamos, ¿ya? Por ejemplo, una declaración de Pinochet en donde decía, no me voy, no me importa lo que pase, declara Augusto Pinochet cuando tiene claro que perderá el plebiscito del 5 de octubre de 1988, ¿ya? Esto no lo estoy inventando yo, no me lo saqué de Photoshop, esta cuestión está en el Museo de la Memoria por si alguien lo quiere ir a ver. Hago la aclaración por si alguien que me quiere funar de TikTok me lo hace. No lo estoy inventando, esta cuestión es verdad, ¿ya? Em, Aquí también, bueno, cuenta un poco de cómo fue la noche del plebiscito. Bueno, el día en general también. Bueno, en los días previos a la votación destinada a definir el futuro de la democracia en Chile, los agentes de inteligencia estadounidenses, DINA, CNI, obtienen información detallada sobre los planes del dictador en la noche del plebiscito. Este pretende declarar estado de emergencia y anular la elección para mantenerse en el poder. Sin embargo, no cuenta con una variable. Los oficiales chilenos de alto mando se oponen. Entonces, nos dice que Pinochet quería permanecer en el poder, pero vayan a saber ustedes por qué sus aliados como que dijeron, no, ya sabes que como abúrrete, ya no, ándate, chao. Por eso no contó con los militares, ¿ya? Y bueno, aquí, por ejemplo, como les digo, el presidente de la República, ¿ya? Augusto Pinochet Ugarte, sí, no. Ya ese fue el plebiscito. Hasta ellos se aburrieron de él. Impresionante. Y aquí el plebiscito del 98, ¿ya? O sea, me da con decir 98, con 88. Dice, frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país. Vean, no sé si les llama la atención esto, pero miren, el voto no era como este. Que sea como Pinochet, sí, no. Aquí sale una bandera y como aquí un cuadrito negro. Bueno, negro como con la tinta, pero no le hace ruido y que el sí salga como más arriba que el no. Es Eso en la actualidad no se podría hacer. claro, no se podría. Y como dice Daniela, y además, esto es como una clara forma de manipulación, porque miren lo que dice. Como que dice, no sé, por el gobierno de nuestra patria, respalda al presidente, Pinochet en dignidad y reafirma la legitimidad. Como que usa mucho las palabras, como el patriotismo para convencer en el voto, ¿ya? Entonces, para que vean que el plebiscito ganó el no, pero, pero de todas formas se veía la intención del gobierno de querer, de querer seguir con Pinochet en el poder, ¿ya? Imagínense, si Pinochet hubiese seguido en el poder, hubiésemos tenido cuánto, como 26 años de dictadura. A ver, espera, 17. No, miento, 25. Uy, tuve que contar con los dedos. Claro, es como decir si votas por él, estás del lado del país. Claro, Aranis, tal cual. Como ¿eres chileno? Ya, vota por él. ¿No eres chileno? ¿Deshonrado? No, chao. Entonces, claro, es nuevamente un humanista en su hábitat natural. Perdón, no sé contar. Entonces, claro, hubo una clara manipulación aquí. Y si no hubiese sido porque los oficiales como que se opusieron y dijeron que de verdad ahora querían una democracia, se hubiese sido un boicot a las votaciones y probablemente cuántos años más hubiese durado la dictadura. Ama la patria, vota sí. Claro,
De hecho, ese recurso lo utiliza mucho la gente como más de extrema derecha. Por ejemplo, José Antonio Kast, que él decía, no, es que si tú amas Chile y tú amas la patria y la cuestión, vota por Kast. Como que es un recurso muy utilizado entre la gente de derecha, extrema derecha, y la gente que defiende la dictadura, ya que utilizar este tipo de patriotismo. Pero aquí yo les pregunto, ¿es patriota de tu parte votar por alguien que está matando a tus compatriotas solo por pensar distinto? No, claro. Claro, pero tú andas a hacerle una pregunta, esa pregunta a un pinochetista y te mata. O sea, uno es contradictorio aparte. Claro, po, porque se supone que un patriota ama a todos sus compatriotas. Indistintamente si piensan diferente o tienen otra ideología. Es como que si quiere un país eh, unido, la cuestión tiene que ser un país unido con toda su forma de ver el mundo, ¿no? Entonces sí, regresó la democracia a Chile, como les digo, Patricio Aylwin salió presidente el 5 de octubre, o sea, no miento, el 5 de octubre de 1988 se ganó el no, Pinochet fue retirado a su mando, después, un poco después fue convocada a elecciones y salió Patricio Aylwin, ¿ya? Después, si ustedes quieren ver el video de Aylwin dando un discurso en el Estadio Nacional, véanlo, porque ese video es muy conmovedor. Como el discurso que se mandó, ¡ay! Pero te aprieta el corazón así. Como a todos los patriotas menos los comunistas. Claro, a todos los compatriotas menos los que a los que no piensan como yo. Entonces volvió la democracia a Chile, finalmente, después de un momento duro, en donde se violaron derechos humanos, en donde se rompió la legitimidad del Estado de Derecho y donde fallecieron muchas personas, fueron torturadas muchas personas y eso. ¿Cómo estamos? Primero había ganado el no, ¿verdad? Lo vi en Pacto de Fuga, que primero ganó el sí, que sí quedara Pinochet, y después volvieron a contar los votos y ganó el no. Muy sospechoso. O sea, a ver, el 5 de octubre de 1988 lo que pasó es que al principio iba ganando el sí y de la nada, ¡pum!, ganó el no, ¿ya? Porque resulta que estaban contando mucho los sí, pero después como que el no empezó a remontar y a ganar, ¿ya? Pero en el 80, junto al plebiscito de la Constitución, hubo un plebiscito para seguir este de acá, que era el de si seguía Pinochet o no, y aquí sí ganó el sí, ¿ya? Entonces ahí ya nos teníamos que mamar al caballero este por 8 años más, y ahí se hizo este plebiscito, ¿ya? Pero como les digo, este y el de la Constitución estaban recontra, hiper, super, hiper, mega fraudulentos, ¿ya? Eso. ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? ¿Bien? ¿Las demás? Triste porque no hablamos de la mujer metralleta y su rol en la dictadura. ¿Cómo? Que no hablamos de la mujer metralleta. Es que, ¿qué nombre más icónico? Y su participación en la dictadura. Sí, es que de la dictadura hay mucho que decir, pues si la dictadura es un proceso largo, pues si son 17 años. Lamentablemente aquí no puedo profundizar tanto porque primero estamos viendo los contenidos para la prueba y segundo porque si no la clase duraría caleta. Pero, pero es interesante como todo lo que pasó en general. O sea, interesante y triste, obviamente. Porque no es bonito saber que tu país, cuántas personas murieron y cuántas fueron torturadas. Bueno, igual si quieren investigar más sobre la dictadura, hay hartos cortometrajes, documentales, películas, hay hartos libros, pueden ir al mismo Museo Histórico Nacional. Todas estas fotos están sacadas del Museo Histórico Nacional, ¿ya? Si ustedes van, se van a pillar todas estas cosas, ¿ya? Así que una invitación, vayan con discreción también porque el museo es fuerte, no es precisamente bonito y livianito de ver, ¿ya? Pero si quieren investigar más, completamente invitadísimas, ¿ya? Para que después no anden diciendo, ¿no? Si la dictadura salvó Chile. Ya. Entonces, lo mismo de siempre, 2 minutitos por cada pregunta.
Y nos faltan. Claro, no lo digo por ustedes, pero lo digo por cualquier persona que pueda ver esto en un futuro. Así que a la cuenta de 1, 2, 3. Ya niñas, se acabó el tiempo y felicito a las que colocaron la letra D, porque exactamente la letra D. Voy a igual explicar por qué la D no es. Es por algo bien sencillo. Resulta que en el gobierno de Salvador Allende no se violaban los derechos humanos, ¿ya? O no de forma sistemática, no se violaban los derechos humanos. No es como en la dictadura militar, ¿ya? Como, solamente por eso, ¿ya? Pero me da tanta risa ese monito que pone Daniela, el emoji así. No sé por qué, pero... Lo, ¿Ah? ¿Cómo? lo amo, en mi emoji favorito. Y ese y la calavera. Me representa. Sí, siempre ponen lo mismo, es que lo encuentro tan divertido como el monito ahí, sin contexto, solo existiendo ahí. Súper, excelente niñas. Pasamos a la segunda preguntita. Ya niños, se acabó el tiempo. ¿La encontraron difícil? Porque ahí la Alanis nos dice que la encontró difícil. Me deja duda. Ya. Recuerden, niñas, confíen en lo que saben. Porque la tenían buena. La tenían buena. ¿Ven que ustedes saben? Les falta confianza. ¿Ya?
Pero súper, porque resulta que aquí no está hablando, ¿cierto?, del modelo Easy y cómo cambió con la dictadura, ¿ya? Porque ahí obviamente se buscaba todo lo contrario al modelo Easy, pues que el Estado no influyera mucho en la economía, bla, 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 qué sé yo. Y dice, se dio por esta opción. ¿Qué factor fue la principal influencia para que se tomara esta decisión? Resulta que después de la reforma agraria, ¿no es cierto? Y todas las cosas que hizo Salvador Allende en su gobierno, el país quedó con pocos recursos, ¿ya? Por las expropiaciones, por todas estas cosas. Entonces, claro, pues tenían que ver qué hacer para incrementar los recursos del país y estimular la actividad económica, ¿ya? Pero bien, la contestaron bien, chiquillas. Así que no se urjan por eso, ¿ya? Pasamos entonces a la tercera y última pregunta de este curso. Ay, se me salió este. Aquí está. Esta es más simplecita. Ya, niñas, se acabó el tiempo. Y felicito a las que contestaron la letra C. De nuevo las felicito. Porque tienen toda la razón. Fue una crisis inflacionaria, la de 1982, y fue una crisis financiera, porque recuerden que estaban pidiendo préstamos a lo loco, ¿ya? Y no solo afectó a un grupo económico, afectó a todo Chile, ¿ya? Tanto a las personas que nunca pidieron un préstamo al banco, como a las personas que estaban pidiendo como locas, ¿ya? Eh, Así que las felicito, la contestaron la mayoría bien, ¿ya? Bueno, antes de terminar, recordarles que humildemente hay donaciones voluntarias por si quieren donar a esta futura profesora de historia. Si quiere está bien, si no quiere también está bien, ¿ya? Voy a dejar de grabar.